Hola, hoy vamos a ver las reacciones químicas. Pues vamos con su definición. Una reacción química es un proceso químico en el que una o varias sustancias, que son los reactivos, se transforman en otras sustancias, que se llaman productos. Tenemos que tener en cuenta que en una reacción química no intervienen los núcleos de los átomos. Por lo tanto, van a ser los mismos átomos, solo que se unen de otras formas. Bueno, pues vamos a ver cuáles son los intercambios de átomos en esta reacción de ácido clorhídrico con hidróxido de sodio y al final dan sal y agua. Bueno, pues tenemos aquí el ácido clorhídrico que le da a la otra molécula su hidrógeno. Y la molécula de hidróxido de sodio le da a la otra molécula el sodio. Entonces al final, si nos fijamos, aquí se queda un oxígeno y dos hidrógenos, que es la molécula de agua. Y aquí se queda un cloro y un sodio, que es la molécula de sal. Ahora vamos a ver la ecuación química, que no deja de ser una representación simbólica de una reacción química. Aquí tenemos un ejemplo. Vale, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Que en una ecuación química se conservan el número y tipo de átomos. En resumen, que tiene que haber el mismo número y tipo de átomos en los reactivos y en los productos. Lo vemos aquí. Tenemos metano y oxígeno que reaccionan para dar dióxido de carbono y agua. Tenemos aquí un carbono y al final en los productos hay un carbono. En los reactivos hay 4 hidrógenos y al final también hay 4 hidrógenos. ¿Que hay 4 oxígenos? Al final también hay 4 oxígenos. Vemos que se cumple, que se conserva el número y tipo de átomos. Y también se conservan la carga eléctrica y la masa total. Si aquí al final la masa de los reactivos es 40 gramos, pues la de los productos también tiene que ser 40 gramos. Esta es la ley de Lavoisier, que dice que se conserva la masa. Ahora, características de una ecuación química. Pues ya dijimos que estos son los reactivos y estos son los productos. Los reactivos son las sustancias que tenemos al principio y los productos las nuevas sustancias, que no dejan de ser los átomos de los reactivos unidos de otras maneras. Estos números son los coeficientes estequiométricos, que nos indican el número de moléculas que hay en la ecuación química. Por ejemplo, aquí tenemos 2 moléculas de oxígeno y aquí 2 de agua. Estos coeficientes, aparte de indicar el número de moléculas, nos sirven mucho para ajustar ecuaciones químicas, que luego veremos cómo se hace. Aquí tenemos una letra que nos indica el estado de agregación o el estado de la materia en el que están las diferentes sustancias. Y aquí tenemos algunos ejemplos. Si hay una S es sólido, metal, que es un elemento metálico, una L es un líquido, una G un gas, como en estos ejemplos. AQ o AC es una disolución acuosa, algo disuelto en agua, y DIS está disuelto. Pues ahora vamos a ver cómo ajustar ecuaciones químicas. Vale, aquí tenemos nuestra ecuación química, que es nitrógeno. Una molécula de nitrógeno y una de hidrógeno producen amoníaco. Como dijimos antes, tiene que haber en los reactivos el mismo número y tipo de átomos que en los productos. Pues vamos a mirar si esta característica se cumple. Aquí tenemos dos átomos de nitrógeno, pero aquí solo tenemos uno, por lo tanto tenemos que seguir un proceso para conseguir que haya el mismo número de nitrógenos en los reactivos que en los productos. Pues esto se consigue con los coeficientes estequiométricos. Tenemos que hacer el mínimo común múltiplo de estos subíndices, que es 2, y simplemente tenemos que poner un coeficiente para que se nos cumpla. Bueno, pues aquí tenemos dos átomos de nitrógeno, aquí también tenemos que conseguir 2, porque el mínimo común múltiplo de 2 y 1 es 2. Pues le ponemos aquí un 2 y ya está. 2 de nitrógeno y 2 de nitrógeno.
Ahora vamos a mirar el hidrógeno. Aquí tenemos 2, pero aquí tenemos 3. No, aquí tenemos 6, porque este coeficiente le afecta a toda la molécula. Nos indica que hay 2 moléculas de amoníaco y en 2 moléculas de amoníaco hay 6 hidrógenos. Entonces tenemos aquí 2 y aquí 6. Tenemos que cambiarlos, ajustarlo. Entonces simplemente ponemos aquí un 3 y ya está. 3 por 2 es 6. Vamos a hacer el repaso final por ver si tenemos que ajustar algo más. En los reactivos tenemos 2 nitrógenos y al final también. Y en los reactivos tenemos 6 átomos de hidrógeno y en los productos también. Por lo tanto ya está ajustada esta ecuación química. Gráficamente sería así. Tenemos aquí 2 nitrógenos y al final también hay 2 nitrógenos. Aquí tenemos 6 hidrógenos y aquí también. Vemos que simplemente se agrupan de otras formas, pero que los átomos son los mismos. En esta diapositiva tenemos un resumen de cómo ajustar la ecuación química anterior. Vemos que solo los hemos cambiado de sitio. Antes estaba aquí el nitrógeno, pero bueno, no influye. Entonces vamos a empezar a ajustar. Aquí tenemos 2 hidrógenos y aquí tenemos 3. Por lo tanto, tenemos que conseguir que haya el mismo número en los dos lados. ¿Cuál es el mínimo común múltiplo de 2 y 3? Es 6. Por lo tanto, tenemos que conseguir que en los dos lados haya 6. Pues simplemente ponemos aquí un 3 y aquí un 2. Ahora ya tenemos aquí 6 hidrógenos y 6 hidrógenos. Vamos a pasar al nitrógeno. Aquí tenemos 2 y aquí también tenemos 2, porque el coeficiente afecta a todo. Entonces, ya está. Vamos a ver otro ejemplo. Pues tenemos aquí hidrógeno y oxígeno y vemos que nos dan agua. Vamos a ajustarla. Aquí tenemos dos átomos de hidrógeno y al final también. Por lo tanto, el hidrógeno ya está bien. Ahora el oxígeno. Tenemos 2 átomos de oxígeno en los reactivos, pero en los productos solo tenemos 1. Tenemos que hacer el mínimo común múltiplo de los subíndices, que es 2, y por lo tanto hay que conseguir 2 átomos de oxígeno en cada uno de los lados. Ponemos un coeficiente estequiométrico 2 y ya está. 2 por 1 es 2. Ya hay 2 oxígenos. Ahora vamos a volver a mirar por si este 2 nos ha influido en el hidrógeno y tenemos que seguir ajustando. Pues como vemos sí, porque aquí hay 2 hidrógenos y ahora aquí hay 4. Tenemos que volver a ajustar. Pues le ponemos un 2 y ya está. 2 por 2 es 4, aquí hay 4 hidrógenos y aquí también hay 4. Aquí hay 2 oxígenos y aquí también hay 2, por lo tanto ya está ajustada. Tenemos que tener en cuenta que este es el método de tanteo. Después habría otros métodos que veremos en otros vídeos. Y el último ejemplo. Bueno, pues esta es una reacción de descomposición porque aquí tenemos una molécula que se descompone en varias, en este caso 2. Vamos a empezar a mirar los potasios. Aquí hay un potasio y aquí también, ya están ajustados. Aquí hay un cloro y aquí también, ya está. Aquí hay 3 oxígenos y aquí hay 2, tenemos que cambiarlos. Hacemos el mínimo común múltiplo de 3 y 2, que es 6. Tenemos que conseguir que en este lado haya 6 y en el otro también. Pues ponemos un 2 y un 3 de coeficientes. Así ya tenemos 2 por 3, 6 y 3 por 2, 6. Vamos a volver a mirar por si han influido estos coeficientes. Aquí tenemos 2 potasios, pero aquí tenemos 1, entonces tenemos que poner otro coeficiente estequiométrico, un 2. Ahora vamos a ver. Aquí tenemos 2 potasios y aquí también. Aquí tenemos 2 cloros y aquí también. 6 oxígenos y aquí también. Por lo tanto, ya tenemos ajustada nuestra ecuación química.